Buenas tardes, mi nombre es Harry Zambrano, estudiante de la carrera de Derecho, quinto año de la Universidad Fermín Toro, Núcleo Araure. En este momento pues vamos a dar una explicación del Derecho Internacional Privado, metodología SAIA. Formas de aplicación del derecho extranjero como derecho y del derecho extranjero como hecho. En cuanto a la aplicación del derecho extranjero en Venezuela, se tiene que la teoría del derecho establece que el derecho extranjero va a seguir siendo un derecho independiente, donde nos ubiquemos, por lo tanto, la ley de me ordena que aplique es derecho en cualquier parte, no solamente es en el país donde lo fue creado, sino al sacar ese país sigue siendo un derecho. Hacemos parte de una comunidad internacional organizada jurídicamente. Existen dos posibilidades del derecho, lo pueden tratar como un derecho extranjero propiamente dicho o un derecho nacional. Estas son las vertientes. Tenemos que el derecho como un derecho extranjero propiamente dicho o como un derecho nacional. Un derecho extranjero propiamente dicho se aplicará como un derecho extranjero, pero a la hora de interpretarlo se interpretará de acuerdo a la normativa del país donde fue creado. El derecho nacional es un derecho extranjero, pero cuando yo lo aplico aquí lo incorporo directamente a mi derecho nacional. El derecho extranjero como derecho y el derecho como hecho. Existen dos teorías. Venezuela coge según la legislación diversos artículos de la ley del derecho internacional privado, según el artículo 2, 60 y 61. Del artículo 60 concatenado con los artículos 408, 9, 10 y 11 del Código Bustamante. Del artículo 61 concatenado con el artículo 402 del Código Bustamante. De este conjunto de artículos se desprende cómo se aplica el derecho extranjero según la legislación venezolana, no solamente según la ley del derecho internacional privado, sino como el Código Bustamante que los obliga y es derecho aquí en Venezuela. La jurisprudencia en Venezuela, que aceptó la aplicación de la ley extranjera en Venezuela, no posee en realidad un ordenamiento jurídico interno, una ley que expresara la aceptación de la aplicación de la ley extranjera. Solo contaba con las previsiones emanadas en el Código Bustamante y de la Convención Internacional sobre normas generales de sostener que la ley extranjera es un hecho de la causa sujeto a prueba. En tal sentido, según el artículo de la ley de derecho internacional, resulta inadmisible cualquier tipo de interpretación que aluda a una supuesta inferioridad del derecho extranjero respecto al derecho venezolano. Existe una nueva regulación de las instituciones generales de esta disciplina, con ello las modernas corrientes de la coordinación. Esta búsqueda de una solución más justa y equitativa para los particulares. El juez afirma cuál resultado sería más justo. De este modo existen diversas instituciones a saber. Tenemos el orden público en el derecho internacional privado. Es necesario citar, según Código Bustamante, que ha criticado por el uso excesivo de esta figura en su superada concepción a priorística. En cambio, la Convención Interamericana sobre Normas Generales del Derecho Internacional Privado sugiere la existencia de principios universales aceptado, lo cual es incorrecto, porque los principios básicos que deben ser defendidos por esta institución pertenecen a una legislación estatal según el artículo 8 de la Ley de Derecho Internacional Privado. Normas de aplicación necesaria o inmediata. Es el ordenamiento jurídico tanto de normas imperativas como dispositivas. En derecho internacional privado existen supuestos en los que el legislador ordena la aplicación de normas de su derecho interno a la relación. Es necesario desglosar las aplicaciones necesarias y las aplicaciones inmediatas. Las aplicaciones necesarias son las primeras, que aquellas no pueden ser relajadas por convenios particulares, y las inmediatas, a través de ellas se consigue una aplicación directa e inmediata del derecho material del foro, sin necesidad de las complicaciones propias de las normas de conflicto, según el artículo 10 de la Ley de Derecho Internacional Privado. Cuestiones incidentales, las cuestiones previas, preliminares o incidentales que puedan surgir como motivo de una cuestión principal no deben resolverse necesariamente de acuerdo con el derecho que regula esta última, según el artículo 6. Esta plantea tres condiciones. La cuestión principal debe estar gobernada a requerimiento de la norma del conflicto del foro por un derecho extranjero. Cuestión subsidiaria con elementos de extranjería deviene de cuestión incidental cuando es capaz de poseer una norma de conexión propia. Y la norma de conflicto competente para regir la cuestión incidental debe conducir a un resultado diferente
al que corresponde la norma de conflicto. Tenemos la institución desconocida, de la misma forma en que lo haría el juez extranjero en cuyo derecho se trate. No resulta fácil cuando el derecho que consagra las instituciones desconocidas para el ordenamiento jurídico. Esto está establecido en el artículo 9 de la Ley de Derecho Internacional Privado. Es decir, cuando el derecho extranjero declarado aplicable al caso establezca instituciones o procedimientos esenciales para su adecuada aplicación, que no estén contemplados en el ordenamiento jurídico venezolano. Derechos adquiridos son situaciones jurídicas válidamente creadas. Hoy día es atendida como una excepción a la norma del funcionamiento de las normas de conflicto. Esto es establecido según el artículo 5. Las situaciones jurídicas creadas de conformidad con un derecho extranjero que se atribuya competencia de acuerdo a criterios internacionales admisibles producirán efectos en la República, no ser que se contradigan los objetivos de las normas venezolanas de conflictos. Métodos de adaptación. Los diversos derechos que pueden ser competentes para regular los diferentes aspectos de una misma relación jurídica serán aplicados armónicamente procurando realizar las finalidades perseguidas por cada uno de los dichos derechos, según el artículo 994 de la ley. De tal modo que la aplicación del método conflictual conduce al fraccionamiento del derecho aplicable a la relación jurídica. En este caso es necesario adaptar los diferentes derechos aplicables a fin de tener una solución armónica y justa. La adaptación es más que un supuesto entre otros, donde de forma clara se muestra la insuficiencia de la técnica conflictual, a la vez que sirve para demostrar hasta qué punto la coexistencia de técnicas de solución distintas a la flexibilidad. Instituciones generales no incluidas en el derecho internacional privado. Tenemos el reenvío, las calificaciones y el fraude a la ley. Reenvío. Cuando se le da competencia al propio ordenamiento jurídico remitente, el cual constituye una limitación a la ley, a la aplicación de la ley extranjera, porque muchos sistemas legislativos lo rechazan expresamente y otros lo aceptan ilimitadamente. Las calificaciones constituyen lo más difícil y problemática cuestión del derecho internacional privado. Además, no se quiso dejar su desarrollo a la doctrina y a la jurisprudencia. Fraude a la ley permite rechazar al derecho extranjero cuando se compruebe la intención fraudulenta en la manipulación del factor de conexión con el objeto de evadir las disposiciones imperativas de un ordenamiento jurídico determinado. Evolución del derecho internacional privado. La evolución del derecho internacional privado, sus inicios se remonta a la época de los griegos, cuando se presentan problemas de personalidad y territorialidad de las leyes. En la época de los romanos se abandona la tendencia de los griegos y se considera que cada ciudadano que se juzgue por sus propios tribunales en base a sus propios derechos, aplicables a los extranjeros, existiendo diferentes corrientes a saber: los glosadores, los estatutarios, los posglotadores, entre otros. Los glosadores, mediante las invasiones de los bárbaros, quienes constituyen leyes que representan la personalidad del derecho, de igual manera tratan los límites espaciales del derecho, añadiendo el principio de extraterritorialidad. Los estatutarios, en esta época existían dos estatutos, como lo eran el que establece el señor feudal y el que reclamaba el individuo como tal, según las costumbres. Es decir, que en esta teoría se trata de darle solución a los problemas que se suscitan entre la aplicación del derecho romano por una parte y los estatutos y costumbres por la otra. Los posglosadores eran fundamentalmente analíticos e inductivos, no establecían reglas generales para evolucionar los diversos problemas estatutarios que podían presentarse, sino que analizaban cada caso en forma individual, lo que se refiere a la cuestión delictual como tal. Distinguido si se trataba de un delito de derecho común o no. En cuanto a los bienes, consagró el principio de la ubicación, es decir, el estatuto territorial. Evolución del derecho internacional privado. Tenemos las escuelas estatutarias, escuela francesa del siglo XVI, la escuela estatutaria de la escuela flamenco holandesa del siglo XVII, la escuela estatutaria de la escuela alemana y tenemos la escuela norteamericana. En la escuela francesa del siglo XVI teníamos que se caracteriza por el surgimiento de los estados modernos, la lucha interna contra el régimen feudal y externa contra las fuerzas del imperio y la ideología de la Iglesia católica. Los estatutos se dividían en reales o personales. La escuela de flamenco holandesa del siglo XVII. La base de sus discusiones fue en forma general, en principio a la personalidad de los estatutos. Fueron considerados juristas progresistas de la escuela francesa.
La escuela alemana considera que los países convivían o conviven en una comunidad internacional, que la aplicación del derecho extranjero surge en un mundo un sacudido por tres grandes hechos, en el que tenemos el 1517. Europa se divide en el aspecto religioso con la publicación de la tesis de Lutero. En el 1789 se produce la Revolución Francesa en el ámbito político, y en 1848 se agrieta el mundo económico y político con el manifiesto del comunismo según Carlos Marx. La escuela norteamericana sostiene que todas las leyes son territoriales, sin que puedan tener aplicación más allá de las fronteras de donde han sido dictadas. Las mismas está caracterizada por el territorialismo de las leyes y por las aplicaciones extranjeras en razón de la cortesía internacional. Esto es todo. Tenemos las referencias bibliográficas: Daniel Guerra Iñiguez, Derecho Internacional Privado, Caracas, 1993, editorial Buchibacoa, y tenemos material de apoyo según la página de Saya de la Universidad Sarmiento. Muchas gracias.